Yo nací en San Marcos, departamento de Guatemala, y crecí en Mayalán. De ahí tenía 12 años cuando salí de Mayalán, bajé a Chiapas, México. Era el año de 1982 cuando Olivia Morales Chilel huyó de su comunidad en Guatemala y buscó refugio en México. En julio salimos de Guatemala porque ya hace años se escuchaba que venía pues una guerra. Salí de Guatemala con mi familia, nada más éramos como 6 personas. Olivia es una de las mujeres sobrevivientes del periodo de genocidio guatemalteco sucedido de 1980 a 1983 y provocado por el político, militar y dictador José Efraín Ríos Montt durante la Guerra Civil de Guatemala. Hasta la fecha no se tiene una cifra concreta de fallecimientos en esa época, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima 8.533, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala apunta que 24.900 personas murieron en este periodo de 3 años. Las principales afectadas fueron comunidades indígenas bajo el pretexto de ser opositoras al gobierno militar del país. Por esa razón, numerosos grupos de personas indígenas se desplazaron de manera forzada hasta la frontera mexicana para ponerse a salvo. Cifras oficiales registran el ingreso de 46,000 personas guatemaltecas a Chiapas durante la Guerra Civil. En nuestro terreno teníamos un potrero grande, entonces el helicóptero aprovechó el potrero, el terreno, para bajar ahí y dejar a los soldados. Cuando bajó el helicóptero a dejar los soldados, fueron a buscar más soldados, pero en ese momento mi hermano se escapó. Se metió al monte y salió corriendo. Mientras los militares ocupaban el terreno de su familia, Olivia y su hermano menor estaban haciendo mandados. El que logró escapar les encontró en el camino volviendo a casa y les advirtió lo que sucedía. Juntos se adentraron en la selva. Los militares tampoco encontraron a su madre ni a sus otras hermanas y hermanos. En ese momento nosotros nos metimos a la montaña a caminar, pero no llevábamos nada, no llevamos ni agua, ni comida, nada. Empezamos a caminar en la montaña. Tuvimos que rodear todo el área. Nos entró la noche. Yo recuerdo cuando hay luna llena, me recuerdo mucho cómo caminamos en la montaña, porque la luna nos alumbraba perfectamente. Ese día con su noche, Olivia y sus hermanos caminaron por la selva de Mayalán. Volvieron por la madrugada a su casa y al ver que los militares se habían ido, entraron para organizarse con su familia, para emprender su camino hasta México. La verdad, fuimos muy prudentes porque entramos sin ningún cuidado, porque ahí después nos pusimos a platicar y pensamos de que si el ejército nos hubiera dejado una bomba ahí, pues ya íbamos a morir, porque nosotros entramos ya muy confiada a la casa. Dijo mi hermano, pues hay que sacar lo que vamos a llevar a México. Agarramos una mochila y metimos nuestra ropa y nos salimos buscando, porque ya escuchamos del país México, ya mi finado papá, él lo mencionaba mucho. Olivia huyó con su mamá y 5 de sus hermanos, 2 menores que ella, con quienes vivía. Eran 3 varones y 2 mujeres. Su papá no les acompañó porque había sido asesinado un año antes. Caminaron por horas entre la selva, aproximadamente 50 kilómetros de Mayalán a Pueblo Nuevo. Luego pasaron a Cuarto Pueblo, donde unos meses antes el ejército guatemalteco había perpetrado una de las masacres más crueles del conflicto. Ahí, 400 personas, incluyendo niñas, niños, recién nacidos, mujeres y adultos, fueron encerrados en una iglesia, torturadas, asesinadas y quemadas. Hoy el ejército había hecho una masacre porque había quemado todas las casas, el mercado. Recuerdo que pasamos en el centro del pueblo y todas las casas estaban quemadas. Entonces, no había gente ahí cuando pasamos. Después de Cuarto Pueblo ya caminamos como 2 horas más y encontramos la frontera que era de México y Guatemala. Ahí cruzamos, recuerdo que estaba la guerrilla, estaban 2 guerreros nos taparon el camino y nos dijeron que ustedes no se pueden ir porque ustedes tienen que pelear y luchar por la tierra. Entonces mi hermano dijo que no, que nosotros teníamos que salir a México. Y nos preguntaron, entonces dejan toda su tierra, si nosotros ganamos la guerra, ustedes ya no tienen derecho de regresar. Dijimos que no, que se quedaran ellos con todo el terreno y nosotros nos veníamos para México. En medio de esta tensión, terminó una etapa de la vida de Olivia en Guatemala e inicia su camino por México.
Sin embargo, el tránsito por el país vecino tampoco fue fácil. Ahí también encontró violencia, obstáculos y dificultades. Haciendo un recuento, Olivia y su familia llegaron a Ixcán, un municipio fronterizo. Luego a Reforma Agraria, Chiapas. A partir de 1985 vivieron en Mayatecún, que fue el primer campamento de personas guatemaltecas refugiadas, y en 1989 pasaron estancias cortas en Palenque y Felipe Carrillo Puerto. Durante estos años, Olivia y sus familiares trabajaron sin paga, vivieron con varias restricciones y tuvieron una movilidad limitada. Su travesía finaliza en 1989 en Santo Domingo Este, Campeche, cuando Olivia ya tenía 18 años, y es en ese lugar donde ella inicia un nuevo camino para convertirse en la primera agenta municipal de su comunidad. Soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia, un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. En este episodio escucharemos la historia de Olivia Morales Chilel, una mujer mam mexicana nacida en Guatemala y sobreviviente de un contexto genocida que terminaría siendo pionera en la organización y representación de su comunidad para la participación informada en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Mi nombre completo es Olivia Morales Chilel, y pues me gusta que me digan Oli. Tengo 53 años, mis papás son originarios del dialecto mam, nomás que nosotros ya no lo hablamos, pero me siento identificada con esa etnia. Aunque el pueblo maya peninsular es el pueblo originario de mayor presencia en la península de Yucatán, en esta región habitan más de 20 pueblos originarios provenientes de México y Guatemala. Entre los más numerosos están los pueblos Chol, Celtal, Canjobal, Tzotzil, Zapoteco, Nahua, Quechí, Totonaco, Zoque, Chontal, Chuj, Mije y Mam, del cual Olivia es originaria. Es importante reconocer la diversidad de pueblos y comunidades indígenas que habitan y transitan la península y sus historias. Olivia, su familia y otras personas con las que vivió este trayecto de Guatemala a México son el ejemplo de esa relevancia. Volviendo a Guatemala y al inicio de la vida de Olivia en Mayalán, San Marcos, ella lo recuerda tranquilo, con su mamá, su papá y sus 7 hermanas y hermanos. Mi infancia era muy bonita porque crecimos en un pueblo donde era mucha selva, había mucha selva, y más que todo crecimos en lugares alejados de la comunidad, del pueblo grande. Allá vivíamos, pues nuestros juguetes eran maderas, corríamos a agarrar las mariposas, a agarrar las chicharras que allá en Guatemala existe mucho. Y a eso nos dedicábamos, a jugar y a cortar café, porque mi papá tenía café y cardamomo. Eso también trabajábamos allá, cortábamos café y cardamomo y estudiamos porque mi papá luchó mucho para que llegara a la escuela a mi comunidad. Y en esa comunidad se hizo una escuela, entonces yo estudié allá también, nada más estudié 4º grado en Guatemala. Pero su vida y la de su familia cambió por completo cuando ella tenía 11 años, en 1981, con el asesinato de su padre. Al mismo tiempo sucedía el periodo de masacres de la Guerra Civil Guatemalteca, un conflicto entre la oposición, la configuración de guerrillas y gobiernos autoritarios que empezó en 1960 y duró 36 años. Mi finado papá era líder de la comunidad y él gestionó para que llegara la escuela a nuestro pueblo, pero él tenía que hacer varios trámites y se fue a hacer un trámite de la escuela, se fue a la capital de Guatemala, pero ya en el camino, ahí el ejército paró la combi que él iba y ahí mató a 15 personas, dijeron que eran guerrilleros, pero realmente no, y ahí iba mi papá entre ellos. Durante 32 de 36 años del conflicto armado interno en Guatemala, el país tuvo gobiernos militares y las comunidades indígenas eran acosadas y violentadas por el ejército. El ejército, como allá en Guatemala, pues se levantó la guerrilla, entonces el ejército no buscaba la guerrilla, sino que él buscaba que no lo pagara, ¿no? El ejército mataba a todas las personas que veían. Allá hizo una gran masacre, mataban a las mujeres, a los hombres, a los niños.
Y entonces el gobierno no buscó un diálogo con la guerrilla, sino que el gobierno mandó a masacrar a esa comunidad, a todo. Decían que todos eran guerrilleros, y cuando realmente no, porque los guerrilleros se escondían en la montaña y nosotros en nuestras casas. A pesar de ser una niña cuando Olivia perdió a su padre, la admiración y el aprecio que le tenía se mantuvieron a lo largo de su vida. Tengo recuerdos que a él le gustaba mucho participar y ayudar a la comunidad. Él cree que por eso soy así. Sí, le gustaba mucho apoyar a la gente, ayudar. Él nunca se quedaba así quieto. Lo que a mí me gustó, lo alcancé a ver todavía porque yo aproveché la escuela que él gestionó y ahí estudié. El ejemplo de la participación del padre de Olivia la acompañaría desde Guatemala hasta Santo Domingo que esté en Campeche. Allí eventualmente se estableció una comunidad de 700 familias guatemaltecas desplazadas, refugiadas y naturalizadas mexicanas. Fueron apoyadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados Comar, la Organización de las Naciones Unidas ONU, por instancias del gobierno mexicano y por grupos jesuitas. Actualmente me dedico al hogar y estoy en cualquier evento o servicios que necesite la comunidad. Siempre me buscan y estoy también trabajando en la clínica como asistente rural de salud. El nombre completo de nuestra comunidad es Santo Domingo que esté. Nuestro solar mide 30 por 25 y el terreno 1,5 hectáreas dieron a cada quien para sembrar maíz, frijol o chigua. La primera parada en México y para llegar hasta Santo Domingo que esté fueron varios puntos de Chiapas, incluyendo la comunidad de Reforma Agraria. En Reforma Agraria vivimos 3 años, llegaron los jesuitas a llevar ayuda, llegaron parte de la iglesia, luego empezó a llegar Comar, las Naciones Unidas nos daban apoyo, pero después nos dijeron que teníamos que venirnos para Campeche, porque acá en Campeche nos iban a dar un terreno. Reforma Agraria fue el último lugar de Chiapas donde habitó Olivia y su familia. Ahí organismos e instancias comenzaron a involucrarse en la gestión del tránsito de un gran grupo de personas desplazadas. Así, fueron direccionadas a Mayatecún en Campeche, el primer asentamiento para refugiados guatemaltecos en México. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 establecieron que el término refugiado aplicaba a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por distintos motivos, se encontrara fuera de su país de nacionalidad y no pudiera, o a causa de dichos temores no quisiera, acogerse a la protección de tal país. Y de hecho, en 1984, 2 años después de que Olivia llegara a México, se adopta la Declaración de Cartagena sobre los refugiados. Esta amplió la definición para considerar también como refugiadas a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas, ya sea por conflictos internos, por la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Cuando nosotros salimos de Chiapas, a los 3 años de estar allá, salimos en una lancha, llegamos a Pico de Oro. De Pico de Oro nos subimos en un autobús para Palenque. Ahí en Palenque estuvimos como 3 meses en las bodegas de Palenque. Allá nos daban comida, nos daban frijol, arroz, tortilla, pero no dejaban salir a nadie. Todos estábamos en bodega. El ejército hacía la comida. Ya a los 3 meses, como estar en Palenque, nos trajeron para Felipe Carrillo Puerto, Campeche. Ahí estuvimos también viviendo, en las bodegas de Felipe Carrillo Puerto. Y después de estar allá en Felipe Carrillo Puerto, como unos 6 meses, los hombres empezaron a hacer las casitas ahí en Mayatecún. Dividieron el terreno, empezaron a construir casas. Ya de allá, cuando ya estaban las casas, pues nos venimos todas las familias a vivir en esas casas. Con bodegas, Olivia se refiere a las bodegas de CONASUPO, que es la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, y que fungieron como refugios temporales para la comunidad, mientras se hacían las viviendas y espacios públicos de Mayatecún. Esta comunidad fue bautizada y creada por la propia población refugiada. Mientras las mujeres cocinaban en las bodegas, los hombres se dividieron y organizaron para construir el pueblo con recursos dados por el gobierno mexicano. En Mayatecún ya éramos una población grandísima y todos los niños no tenían clase, no tenían escuela,
No sabían leer muchos y otros un poco. La decisión de desarrollar este campamento fue una iniciativa administrativa y una misión humanitaria del gobierno federal mexicano. A Olivia no le gustaba mucho Campeche, que es más caluroso e inhóspito. Prefería Chiapas porque se parecía más a Guatemala, con su selva y sus ríos, pero la decisión de dirigir a la comunidad desplazada a esta localidad, más al noreste, tenía que ver con el temor de posibles ataques militares desde Guatemala a las personas refugiadas en la frontera mexicana. Entonces las Naciones Unidas dijo que el ejército de Guatemala podía entrar a bombardear allá y nos iban a matar. O entrar caminando, como era pura selva, podían ellos entrar caminando y matarnos. Aunque para ese momento la familia de Olivia ya estaba un poco más lejos de los ataques del conflicto guatemalteco, pronto vivirían otro momento difícil. Aproximadamente al año de llegar a Mayatecún, cuando comenzaban a adaptarse a este nuevo lugar, la madre de Olivia falleció por problemas de salud agravados por las complicadas condiciones de vida de sus últimos años. Ya quedamos huérfanos, éramos 8 hermanos, pero 4 casados y 4 solos, 4 huérfanos que habíamos quedado. Mi hermano mayor, él se fue a trabajar a Tabasco, yo me quedé como responsable de mi hermana menor. Yo tenía 15 años, entonces, ¿qué vamos a hacer sin dinero y todo? Bueno, pues a trabajar. En Mayatecún, las personas refugiadas tenían prohibido salir del territorio delimitado, pero Olivia pronto encontraría una oportunidad laboral ahí mismo. Esta comunidad tenía su propia forma de organización por grupo o por manzana, que dicta que una persona es responsable de escuchar las necesidades de su grupo y comunicarlas al comisario, quien es la persona representante y gestora de los asuntos públicos de la comunidad. Es una forma de organización que retoman de Guatemala para aplicarla en México. Para resolver el tema educativo de las niñas y niños de la comunidad, los representantes de grupo, en colaboración con una de las iniciativas para la comunidad de las Naciones Unidas y el gobierno federal, buscaron promotores educativos y crearon un programa de educación que formaría a esas promotoras y promotores para brindar educación bicultural en la comunidad. Olivia y su hermano mayor, quien antes de salir de Guatemala ya era profesor, decidieron unirse al programa como promotores. Esta era también una forma de tener ingresos económicos en aquel contexto. Las clases que damos allá era un poco complicado porque muchos niños no sabían hablar el español, todos hablaban su idioma. Y las clases que damos era un método que usaron los maestros, se llamaba ecléctico. Naciones Unidas buscó maestros de Guatemala que se vinieron a México. Ellos son los que bajaron a Mayatecún y nos reunieron, nos enseñaron ese método. Nosotros usamos un traductor. El niño que podía hablar bien español es como yo no puedo hablar mam, pero si hay un niño que puede hablar bien el mam, ese niño era el traductor. La educación que se impartía era bicultural. El gobierno mexicano lo había decidido así porque desde el apoyo de Comar se estimaba que Mayatecún sería una estancia transitoria para la población guatemalteca. Se esperaba que los pobladores volvieran a Guatemala al término de la guerra civil, pero no fue así. Muchas personas decidieron quedarse en México. Los desfiles que hacíamos nosotros era, ahora sí, la bandera de Guatemala y México. Eran 2 escoltas. Adelante iba la escolta de México y atrás iba la de Guatemala. También los himnos, los 2 himnos se cantaban. Tuvimos con esas dos culturas, era bicultural nuestro programa. Olivia fue promotora educativa por más de 11 años, 3 de ellos en Mayatecún. Así como su padre lo hizo en su momento, ella trabajó para acercar la educación a las infancias de su comunidad, que aunque era la misma comunidad guatemalteca, el territorio era otro. En Mayatecún pudo vivir alejada de la violencia de la guerra de su país y trabajando como promotora educativa, pero sus condiciones de vida todavía estaban lejos de ser óptimas y dignas. Habitaba una casa minúscula, no tenía acceso a documentación oficial y vivía en un terreno que ni siquiera era suyo. Para dimensionar las condiciones de vida en Mayatecún, pensemos que Olivia pudo generar ingresos sin tener que salir del asentamiento, pero la tierra era poco apta para la siembra y actividades productivas, así que había muchas otras personas que debían salir y buscar empleos en otros lugares. El problema es que solo había un camino para poder salir de Mayatecún, y la salida para los refugiados estaba prohibida. Era todo muy extraño porque no teníamos ni un documento, nada.
Y ya migración, ya intervino migración, nos dijeron que no podíamos salir a ningún lado porque no teníamos documento y que si nos agarraban nos mandaban a Guatemala. Era una sola salida y ahí puso migración su casita y ahí cuidaba que nadie saliera. Cuando salía un carro de ahí, les revisaban que no iban guatemaltecos. La gente tenía que rodear, se metían en el monte y salir a la carretera que venía de Felipe Carrillo Puerto para Champotón. Ahí salían a esperar a la gente el carro y se venían a Champotón, seguían a Campeche, a Cancún. Pero sí era muy estricta migración, no dejaba salir a nadie. Según el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por México en 1948, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a solicitar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Pero las condiciones de vida que enfrentaron las personas refugiadas en Mayatecún no eran las idóneas. Lo que Olivia nos narra son indicios de violaciones a sus derechos humanos. Desde 1951 ya se reconocían los derechos de las personas refugiadas y obligaciones a los estados de acogida. Derechos como el de realizar trabajos por cuenta propia y de establecer compañías, y el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él. Los estados debían brindar a las personas refugiadas el trato más favorable y en ningún caso desfavorable respecto de aquel concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. En ese contexto, luego de un periodo de poco más de 3 años, las instancias y autoridades reconocieron que Mayatecún no era apto para cubrir las necesidades de la población, además de que los representantes de grupo les pedían atenderlas. Así, se emprendió el proyecto de buscar nuevos territorios para trasladar a una parte de esa comunidad. Los encargados o representantes de grupo empezaron a buscar un terreno más, Comar también y las Naciones Unidas. Vieron que nuestra gente es muy trabajadora, querían tierra para sembrar. Santo Domingo Este fue el lugar elegido y comprado por el gobierno mexicano con fondos internacionales para establecer una comunidad permanente con familias de Mayatecún y Quetzaletzná, otro campamento para personas refugiadas. Nos fueron a decir, mira, necesitamos 700 personas o familias que se van a un pueblo, a un lugar. Allá les van a dar tierra para sembrar y les van a dar un solar más grande. Quienes se quieren ir se anotan porque vamos a buscar un terreno. Ya se anotaron las 700 familias y entre esas familias yo me anoté también. Olivia llegó a Santo Domingo Este en 1989, ya solo a cargo de su hermana y hermano menores, cuando ella tenía 18 años. Para 1999, o sea, 10 años después de establecerse ahí y 17 años después de salir de Guatemala, Olivia y su familia recibieron su naturalización mexicana. Por eso, Olivia dice que es mexicana con sangre guatemalteca y según el marco jurídico vigente es tan mexicana como cualquier otra persona que haya nacido en el país. Ella estima que actualmente habitan 1,250 familias y existen más de 1,000 casas divididas por grupos llamados manzanas en Santo Domingo Este. Cada familia es propietaria de su casa y un terreno destinado para la siembra. Ya estas tierras sí ya tenemos el título. Recuerdo que llegó Comar y no quería dar el título. Dijo, no, ustedes pueden trabajar como uso común, pero como nosotros venimos de otra cultura, nuestra cultura es de que si no es tuyo, no lo trabajo. Necesitamos tener documentos para saber que es de nosotros. Y ellos exigían los documentos de la tierra. Y así, por eso es que ahorita cada quien tiene sus documentos. En Este, como a veces le dice Olivia, hay un total de 14 grupos o manzanas y cada una tiene su encargado o representante, nombramiento que se va rotando cada cierto tiempo. La organización por representantes de grupo o manzana continúa siendo la forma de escuchar las necesidades de la comunidad, para luego informarlas cada lunes a la mesa directiva del poblado. Esa mesa está configurada por una secretaría, una tesorería y el o la titular de la comisaría o agencia municipal de la comunidad, quien es responsable de tomar decisiones que respondan a las prioridades e intereses recolectados. La forma de organizar lo traemos desde Guatemala, porque así se organizaba allá. Igual existía representante de grupo y así se vino ahorita. Así se está trabajando todavía. Okay. Aunque ya somos mexicanos, pero seguimos con esa costumbre.
Así es como Olivia y su familia adquirieron 2 nacionalidades, la mexicana y la guatemalteca. En Santo Domingo que Esté, Olivia se casó cuando tenía 22 años y tuvo 3 hijas y un hijo. Su vida recobró algo de tranquilidad. Sin embargo, con una nueva nacionalidad también llegaron nuevos retos. Ya nos naturalizamos, nos dijeron, bueno, ahora sí, ya son mexicanos, ya tienen derecho y obligaciones y también van a cumplir todo lo de la ley mexicana, cae todo el peso de la ley si ustedes cometen un delito. Y ya nos dijeron, pues ya no van a ser representantes de grupos, sino que ya van a ser agente municipal. Como vimos, ya desde Maya Tecún, las personas representantes de grupo o cuadra tenían un papel importante para la comunidad. Pero a partir de la configuración de Santo Domingo que Esté, el perfil del agente municipal, coloquialmente llamado comisario, se vuelve indispensable. Quien tiene este cargo hace la gestión y solución de problemas y es representante de la comunidad ante instancias del gobierno mexicano, como la representación de la población en el municipio de Champotón, al cual pertenece Santo Domingo que Esté. Ser comisario es gestionar y ver por el pueblo. Su trabajo es ir a Champotón, ver qué apoyos hay para la comunidad y qué necesita la comunidad, que necesita focos, arreglar caminos, calles o todo lo que una comunidad necesite. Cuando se configuró Santo Domingo que Esté, los programas y acciones para la comunidad cambiaron. Las brigadas de educación de la ONU se eliminaron y ahora las medidas y recursos para la población dependían directamente del gobierno mexicano. Paradójicamente, Olivia tuvo que dejar su trabajo como promotora educativa porque ya siendo mexicana, le exigían certificarse para ser docente. Aunque eso no importó durante los 11 años que formó a generaciones de niñas y niños guatemaltecos que aún la reconocen y a quienes reconocen su comunidad. A pesar del cariño a la labor educativa y de la influencia de su padre, encontró otra oportunidad laboral cercana a la comunidad. Se convirtió en promotora de salud a través del Programa Federal de Asistencia Social Mexicano Prospera, que existió con distintos nombres de 1988 hasta 2018 y que era dirigido a poblaciones en extrema pobreza. Así, se mantuvo cercana a las necesidades de su comunidad. Ahí Olivia empezó a pensar en convertirse en agenta, a partir del apoyo que le daban las mujeres de Santo Domingo que Esté. Cuando yo trabajé con 800 señoras dando plática en Prospera, ahí hicimos un programa de una ampliación de la clínica que está ahorita en que esté, un anexo. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, me platicó y dijo, mira, si ustedes hacen un anexo, va a venir un programa más equipado, la clínica. Entonces yo hablé con las señoras y le di, miren señoras, ¿por qué no ampliamos la clínica? Aquí hay espacio para esto, porque donde nos pesamos y medíamos, era ahí mismo, y todos escuchaban cuánto pesamos. Y ya cooperaron las señoras y se hizo esa ampliación. Entonces las señoras se dieron cuenta cómo trabajé y ahí me empezaron a decir que yo quedara como agente municipal. Y ahí se me metió la idea y otras señoras también que me decían, ¿por qué no te quedas tú? Porque vemos que tú sí tienes palabra de que vas a cumplir lo que vas a hacer. Así es como en 2016, ya con 46 años, intentó participar como candidata para ser agenta municipal por primera vez. Yo nada más me fui a inscribir en Champotón porque en Champotón abran la convocatoria. Me inscribí porque las señoras me animaron, pero ya cuando se iba a hacer ya las votaciones, los hombres, los machistas empezaron a organizarse entre ellos y dijeron que no me iban a dar chance, que no, y que yo nada más me había ido a inscribir, que yo tenía un interés personal, que quién sabe qué iba yo a hacer por el pueblo. Y así fue, dije, entonces, ¿saben qué? Le dije, si ustedes no quieren que yo sirva, está bien, no hay problema, puede quedar como secretario, tesorero. Dije, no, me dijeron, no vas a quedar nada porque no es tu rol de casa. Pues por eso no serví. Según la organización por grupos o manzanas, el turno de postulación para ser agenta o agente municipal es por rol de turno por casa. Esto significa que al igual que los encargados de grupo van rotando, la oportunidad para postularse como agente municipal se va repartiendo entre las casas que configuran un grupo o una manzana. A Olivia le negaron postularse en 2016, pero para el periodo siguiente, en 2019, ya era su turno por el rol de casa y lo intentaría de nuevo. A pesar de las trabas que hombres en el consejo o mesa directiva de ese momento y otras personas influyentes de la comunidad le interpusieron desde su intento anterior. Así que en 2019, Olivia regresó a Champotón
y se inscribió como candidata para ser la primera agenta municipal de Santo Domingo que esté. Como en estas elecciones no hay partidos políticos, se asignan los candidatos y candidatas un color aleatoriamente. El de Olivia fue el café. Teníamos 15 días para hacer propaganda. En 15 días íbamos a recorrer el pueblo y ya se terminaba la propaganda, pero no nos dan ni un apoyo para hacer la propaganda. Ahora sí de nosotros tiene que salir todo lo que vamos a hacer. Y yo recibí mucho apoyo de mi esposo, de mi sobrino, que en paz descansa, y de mi hermano, y de una doctora que es doctora Maribel. Ella me apoyó mucho y ella fue la que me decía, anda, Olivia, no te desanimes, yo te hago el spot, ¿cómo le llaman eso? La propaganda. Y recuerdo que la doctora buscó la música de Juan Luis Guerra. Esa música lo puse allá de fondo y yo hablé. Ahí les dije al pueblo de que esté, miren, voten por el café, vamos a gestionar. Hice mi propaganda. Lo grabamos y salimos en las tardes en las calles con bocina a decir a la gente que por el color café iban a votar. Ella sabía que estaba entrando en una contienda complicada, que por más que estuviera convencida de su trabajo e interés por servir a la comunidad, sus contrincantes no querían a una mujer como líder. Pues la reacción de los hombres era que yo no iba a ganar y que yo no iba a poder hacer nada, que soy una mujer, que debería estar torteando en mi casa, que qué estaba haciendo allá, que, bueno, ya ve cómo usan los hombres las palabras, es una vieja, no va a poder hacer nada. Eso es lo que decían ellos, los hombres. Pues no todos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría un poco. Sin embargo, Olivia se mantuvo firme. El ejemplo creo que fue mi papá, porque ahí me di cuenta que él era un líder. Yo veía que él decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se iba. Entonces, ya después yo me di cuenta, dije, ¿por qué no voy a hacer yo? Si ahora sí lo traigo en la sangre, y mis hijas también me apoyaron, porque me decían que yo podía hacer las cosas. Y también mi esposo, él me apoya mucho. Dijo, bueno, pues hay que servir al pueblo, pero el ejemplo más grande fue mi papá, que él fue el que me puso un ejemplo y cree que él me heredó eso. Para poder ser candidata, Olivia tuvo que ganar una precandidatura. Compitió entre 14 postulantes de las manzanas de Santo Domingo que esté para ser una de las 3 candidaturas finalistas. Pasó este primer filtro gracias al respaldo y a la simpatía que las mujeres de Santo Domingo que esté le tenían. Esto influyó tanto que incluso uno de sus contrincantes, ya en la elección final, decidió abandonar su postulación. Lo dejó así por la paz, y el otro sí, me atacó mucho. Incluso hicieron varios escándalos para que yo no ganara, porque él le había quedado hace 6 años, había servido una vez y quería volver a quedar otra vez. Yo decía, voy a demostrar que sí puedo hacer algo y tengo que demostrar, y lo voy a callar la boca demostrando con hechos. Y por eso es que yo seguía avanzando. A lo largo de su campaña, Olivia demostró ser una buena candidata, no solo para las mujeres de su comunidad, sino para todos. Algunos hombres comenzaron a notarlo y se acercaron a ella. Que llegaban a mi casa y decían, no tengas pena, Olivia, nosotros te apoyamos, nosotros estamos contigo. Y sí, tuve mucho apoyo de la comunidad. Finalmente llegó el día de las votaciones. Los habitantes de Santo Domingo que esté tenían todo el día para registrar su voto. Olivia recuerda muy bien ese día. Fue temprano a Champotón y luego volvió a su casa para esperar los resultados. Entonces yo fui temprano a votar y me quité, estuve en mi casa. Y ahí llegaron varias personas, estaban conmigo, pero sí estaba muy nerviosa. Los nervios aumentaban conforme avanzaba el día. No había forma de saber las tendencias. Ya por la tarde, de pronto llega a su casa un muchacho que recién volvía de votar y había observado la contienda. Y me dice, ¿ganaste, Olivia? Dice, yo pensé que no ibas a ganar, me dijo, porque cuando vi que empezara en la mañana, puros hombres estaban votando. Yo dije, ya perdió, dice, pero como a las 10 de la mañana empezaron a llegar mujeres, dije, ya ganó Olivia. Dice. Por primera vez en 30 años, desde que se formó la comunidad, una mujer se convertía en agenta municipal de Santo Domingo que esté. No ha habido otra mujer, yo fui la primerita que servía al pueblo. Ese día Olivia sintió felicidad y responsabilidad por partes iguales. Pues sentí gusto que había ganado y la verdad muy emocionada, pero un gran peso sobre mí porque tenía que ver todo el pueblo. ¿Sí? Entonces sí me dio mucho gusto. De hecho, tenía un amigo que está en Estados Unidos. Él me mandó un dinero para que yo comprara refresco y les invité refresco a toda la gente.
Olivia comenzó como agenta municipal de Santo Domingo que Este a partir del año 2019 y cumplió su periodo de 3 años en 2021. La agencia municipal es una representación a escala de la estructura estatal en la comunidad. Por eso es la instancia que revisa todos los temas de la administración de una población, desde el ámbito civil hasta el judicial, pasando por el educativo y de desarrollo. Así, el abanico de sus actividades y responsabilidades es amplio, desde solucionar conflictos de lo familiar hasta gestionar recursos para obra pública en el territorio. Durante su gestión, Olivia puso orden en los asuntos administrativos que otras mesas directivas habían dejado e incluso llegó a mediar conflictos entre parejas de la comunidad. Por primera vez había algo que podría nombrarse como perspectiva de género para escuchar las problemáticas de las mujeres de Santo Domingo que Este. Muchas mujeres llegaban a hablar conmigo por su situación, arreglé muchos problemas, muchas mujeres maltratadas acá, marido les pegaba. Arreglé problemas de hace 5 años que nunca lo habían arreglado. Entonces muchas mujeres me tenían la confianza conmigo porque me decían, no, tú eres mujer y venimos a platicar nuestra situación que tenemos. No es igual platicar con un hombre que con una mujer, porque pues, es hombre y en cambio una mujer es diferente, me decían. Tener por primera vez a una mujer como agenta municipal fue un parteaguas. Aunque la comunidad se rige bajo la ley mexicana, mantiene su propia forma de organizarse. Las decisiones son ejecutadas por la comisaría o agencia municipal, pero son presentadas y discutidas en las asambleas comunitarias, donde deben reunirse al menos 700 personas en representación de las primeras 700 familias que ahí se establecieron, para tratar los asuntos a resolver en la comunidad. En estos ejercicios y en su administración, la escucha, el diálogo y la participación de la población fue primordial para hacer un espacio más justo para todas y todos. Por ejemplo, yo digo, vamos a hacer algo aquí en la comunidad, un ejemplo, una casa, ¿no? Para un servicio, para cualquier evento que se realice. Entonces se va y se dice a la gente, miren, se va a hacer esta casa para un evento, no sé qué. Y dice, no, sí está bien, o si no, dice, no, pero ¿por qué no se hace tal lugar? ¿O por qué no se hace este otro en vez de esto? Entonces, es un diálogo, pero hay que llegar a un acuerdo. Es muy bonito esa tradición de llevar ideas y traer ideas de la comunidad. Con su experiencia como promotora educativa y de salud, atendiendo capacitaciones y diálogos en esos ámbitos, Olivia sabía cómo tomar acuerdos y decisiones. Ya no tenía ese miedo, ese temor de hablar ante una comunidad o de tomar una decisión, porque hay cosas también que uno tiene que decidir. Uno tiene que considerar si de verdad es viable la idea que uno tiene, ver en qué va a afectar y en qué va a mejorar a la comunidad. Entonces, es un balance que uno tiene que analizar. Sí se pregunta a la población y ellos dicen que sí o no, pero depende, pues viendo la necesidad del pueblo, viendo uno no va a pensar solo en uno. Entonces, es un poco difícil, la verdad es difícil tomar una decisión, pero ahora sí hay que arriesgarse. Pese a que la gestión de Olivia significó un cambio para la participación de las mujeres, las prácticas machistas y patriarcales fueron constantes. Entre los mayores retos para Olivia estuvo el de enfrentarse a los cuestionamientos y falta de apoyo de algunos varones de su comunidad, incluso de sus colaboradores, porque los candidatos que no resultaron electos por reglamento quedan en la mesa directiva del periodo de la agencia municipal como secretario y tesorero. Lo más difícil fue enfrentarme a las opiniones de los hombres, porque ellos siempre me atacaban. En las asambleas sí participaban unos, pero la mayoría, los hombres son los que hablan. Las mujeres son un poco temibles a hablar en público. Ellos hablan con uno, pero ya agarrar un micrófono no se animan, tienen miedo, entonces eso es lo que pasa. Pero sí en asambleas, sí, cuando se juntaban por bolitas, me apoyaban y gritaban ahí. Afortunadamente, Olivia tampoco se dejó intimidar por esto. Como les dijo una vez en asamblea, señores, el estar allá no se necesita tener pantalones, se necesita tener cabeza, ideas, tener ideas en la cabeza se necesita para ser allá un comisario. Así les dije a ellos, no porque tienen pantalón pueden hacer las cosas, nosotros también podemos hacer las cosas. El otro gran reto fue enfrentar la burocracia del Estado mexicano que retrasó y hasta bloqueó los proyectos que ella identificaba como necesarios para su comunidad. Yo quería lograr era hacer un drenaje desde la entrada hasta la sabana, porque aquí se inunda mucho el pueblo y no lo pude hacer, no lo logré.
También quería hacer la entrada del pueblo bien hecho, bien arreglar la entrada del pueblo, ya con un panorama diferente, pero tampoco lo puedo lograr. Lo que logré fue el apoyo de Mejora tu Comunidad. Fue que hicimos las letras y el parque, el kiosco lo arreglamos. Fue en ese kiosco, junto a las letras que anuncian el nombre de Santo Domingo que esté, donde las mujeres del pueblo me hablaron de Olivia por primera vez en 2021. Me recomendaron buscar a su agenta municipal para comentarle del diálogo sobre el derecho a la participación informada en decisiones sobre megaproyectos que estaríamos realizando con CCIS y al que queríamos invitar a la comunidad. A pesar de los retos en la gestión de Olivia como agenta municipal, ella está tranquila y orgullosa de las cosas que logró, sobre todo de no haber defraudado la confianza de quienes la apoyaron como líder para facilitar la toma de decisiones de su comunidad. Olivia ejemplifica con su historia de vida que cualquiera tiene el derecho y debería tener la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, sin importar su origen, nacionalidad, etnicidad o género. Olivia dice que luego de dejar el cargo en 2021 se sintió, y aún se sabe, respetada. Pues sentirme orgullosa desde que yo serví al pueblo y que demostré que sí se pudo, que una mujer puede hacer las cosas, porque muchas veces como mujer decimos, no podemos, solo los hombres, y no, realmente no. Pensando en que todas, todos y todes tenemos la responsabilidad y oportunidad de participar informadamente en las decisiones públicas, le pregunto a Olivia qué le recomendaría a otras personas para ejercer ese derecho. ¿Qué le recomendaría específicamente a otras mujeres de su comunidad? Pues esas mujeres que tienen esa idea, pero que no se animan, que sigan adelante, que le echen ganas y que no tengan temor, que quiten ese miedo ya de estar así, de pensando que qué van a decir, qué van a decir no sirve, lo que es seguir adelante y luchar, cumplir la meta, porque si tenemos una idea y no lo hacemos, pues no sirve. Entonces les invito a mis compañeras mujeres de que le echen ganas, de que si tienen una meta que lo cumplen y que no se quedan ellos en el camino. El proceso de Olivia para reconocerse como una facilitadora de la toma de decisiones fue largo e influenciado por muchos sucesos, reflexiones y personas, desde Mayalán, Guatemala, hasta Santo Domingo que esté, Campeche. A pesar de que el conflicto armado en Guatemala terminó, Olivia nunca volvió a vivir a San Marcos Buenavista, donde nació, tampoco a Mayalán, donde creció, o a la casa en la que vivió con su mamá y papá. Pero no deja que su origen se vaya de ella. De hecho, ha regresado a Guatemala de visita, pero vuelve a casa, a Santo Domingo que esté. Dice que le gustaría buscar un nuevo puesto en la gestión pública y que sus vecinas y vecinos, sobre todo las mujeres, la animan a hacerlo. Estoy dispuesta a cualquier otro rol, otro trabajo que me ponen, porque me gusta participar. Entonces, la verdad es que yo, si me ponen otro cargo, pues sí lo sacaría. Incluso le han sugerido buscar algún cargo directamente en la administración local del gobierno mexicano, pero eso no le parece tan atractivo. Reconoce que su ejercicio es distinto y se siente orgullosa de cómo lo ha configurado en su comunidad. Ya somos mexicanos, pero tenemos esa marquita de guatemaltecos, que trabajar con una comunidad que es mexicana. Como digo, somos mexicanos nosotros, pero tenemos usos y costumbres diferentes. Y esos usos y costumbres, esas formas propias de organización, de participación, de representación, deben tener cabida y protección en Santo Domingo que esté y en cualquier otra población. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan Que Sabemos de la Organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto.